hay un camino de tierra allá en Quibolgo y de repente llego y había un carro de bomberos, bueno, bloqueando toda la pasada. Hasta ahí llegué, me bajé, fui caminando, pasé el carro de bomberos, vi que no era un árbol bloqueando el camino. Eran 17 árboles caídos bloqueando el camino, estaba absolutamente la embarrada. De esto, lo, de esto los bomberos estaban tratando de habilitar un bypass, ni siquiera tratando de habilitar el camino anoche. Y todo esto con viento y con lluvia. Y te prometo que de repente siento un crack al lado mío. Y miro hacia arriba y veo como un árbol empieza a caer justo arriba mío. Así que ahí corrí, llegué hasta el carro bombero y bueno, cayó el árbol y hasta ahí nomás llegó la labor de bombero bueno, ya no tenía nada más que hacer. Estaban corriendo un riesgo tremendamente grande y a esa altura ya es innecesario. Bueno, para que usted sepa, estimado auditor, nosotros vivimos cerca, en el mismo sector. Y hay tres caminos de vía que son las vías de acceso y los tres estaban cortados. Yo intenté también por los tres, así es que no pude pasar. Dos cortados con árboles y el otro cortado con un estero que atravesaba el camino, que era altamente riesgoso pasarlo, digamos. Así es que por esa razón me tuve que devolver a Constitución y aquí estamos todavía. Todavía. Y aquí estamos. Sí. Bueno, pero nosotros vinimos a hablar de economía. Como les De- decía recién, Ignacio es ingeniero comercial, tiene un magíster, que parece que nos habían dicho que en la Universidad del Del Desarrollo. desarrollo, sí. Tiene otros cursos por ahí, algunos otros cursos en Estados Unidos, y por eso Radio Pentagrama tiene el orgullo de presentarlo acá y como siempre estamos presentando personas que saben del tema que van a hablar. Como se caracteriza Radio Pentagrama en muchos de los temas que son serios, así es que por lo tanto esa es reiteramos siempre tu presentación porque se supone que los auditores de ahora, Se va- algunos no son los mismos anteriores. claro, se van Claro. sumando, así que, no, excelente, Bueno, excelente lo por otro ese que lado. tienen que saber, estimado auditor, que estamos saliendo por radiopentagrama.com, es decir, online, y también por el fanpage de Radio Pentagrama en el Facebook. Así que, y esto está todo quedando grabado, después lo van a poder analizar con mayor calma en el fanpage de Radio Pentagrama y probablemente en YouTube también. Bueno, ¿qué tema nos trae hoy día además del temporal? Sí, bueno, no, como para terminar con el temporal, eh, que, bueno, cortó la luz y etcétera, etcétera, pero sí me tocó ver, bueno, algo que es bastante obvio, pero de repente uno no lo ve, que es el trabajo de mucha gente mientras uno se está tratando de guarecer del temporal. Hay otras personas que están trabajando para poder restablecer la normalidad, como bomberos, carabineros, Hay obviamente la gente de la CGE, agrupación Rescate Emergencia. Agrupación Rescate Emergencia. Son muchas las personas que cuando uno está tratando de escapar de la inclemencia, ellos entran a la inclemencia para poder ayudarnos. Así que un agradecimiento de corazón a todas esas personas. Mucha gente dice, pero ¿cómo no cortaron las ramas antes? Etcétera, etcétera. No, no, aquí hay que agradecer a esas personas que efectivamente, de hecho, corren un riesgo tremendo y aún así están ahí tratando de ayudarnos. Así que muchas gracias de corazón a todas esas agrupaciones, a todas esas personas, a todos esos servicios que están en favor de nosotros tratando de ayudarnos. Que están ahí, como se dice vulgarmente, donde las papas queman, ¿no? Donde las papas queman y donde los árboles se caen. Donde los árboles se caen. Fue mucha la cantidad de árboles que se voltearon solitos con el viento. Bueno, ¿qué nos trae hoy día don Ignacio? Bueno, hoy día eh, es imposible no hablar de Venezuela, de las elecciones que sucedieron el domingo pasado. En el programa pasado no quise tocar el tema, porque podían pasar muchas cosas, entonces hablar del tema la verdad es que estaba un poco de más. La semana pasada las encuestas eran abrumadoramente en favor del candidato opositor, de González. Eh,
Bueno, y todo en conjunto con Karina Machado, pero eran abrumadores. O sea, estamos hablando de una diferencia de veintitantos puntos a favor del candidato González, que evidentemente una semana antes es total y absolutamente imposible de remontar, más allá del error que pueda tener una encuesta. Claro, ahora, ahora esto naturalmente nos va a afectar a toda América del Sur. Nos va a afectar el hecho de que siga el mismo gobierno, digamos. Sí, bueno, por eso quiero llegar allá, porque sí hay un efecto en nuestra billetera de lo que pueda suceder en Venezuela. Y de hecho, el efecto se va a producir igual, pase lo que pase. ¿Qué es lo que está en este minuto? Vinieron las elecciones del domingo, alrededor de las 12 de la noche, salieron los resultados oficiales, en donde el gobierno declaró que un 51% había votado por Maduro, un 44% había votado por González, y los otros candidatos tenían alrededor del 4, 4,6. De hecho, si uno hacía la suma, ni siquiera sumaba 100. La Sí, suma de todos los candidatos. la suma, claro. Y auditores, no es que sumara 101 o 99, sumaba 120 y algo. Entonces, incluso las matemáticas tampoco no le ayudaron mucho en la entrega de resultados. Pero lo que sucedió paralelamente es que el comando de González alcanzó a rescatar a través de fotografías o a través de anotaciones de personas que tenían ahí Las eh, actas de co- com- escrutinio. las actas de escrutinio, que la labor que hacían era como lo que hacen los apoderados aquí en Chile. Y alcanzaron a rescatar un 73% del total de las actas, en donde la diferencia era abrumadora. O sea, estábamos hablando de más de 7 millones de votos en favor de González contra 2,7 millones a favor de Claro, era un Maduro. 70 y tantos por ciento contra un 30%, Algo un así, algo 27%. así. Entonces, el- las elecciones se empañaron total y absolutamente de un manto de corrupción que hasta el día de hoy no se ha resuelto. No se puede resolver. No se puede resolver. No, Pero esto ha golpeado a todo el mundo, digamos, sobre todo la parte económica. bueno, de hecho, nosotros tenemos alrededor de 700.000 inmigrantes venezolanos en este minuto en el país. En total, son alrededor de 7,5 millones de venezolanos que han salido de Venezuela producto del régimen imperante en este minuto. Estamos hablando que nosotros tenemos un 10% de eso, y otros países que han recibido mucha inmigración. Está, qué sé yo, Colombia particularmente, Argentina en cierta medida también, Estados Unidos, Brasil, España, son los grandes receptores. Entonces, esto efectivamente va a traer consecuencias en términos económicos. ¿Y cómo las va a traer? Bueno, disculpa, nosotros ya Sí, sí. tenemos problemas económicos porque el financiamiento de FONASA ha estado tremendamente esforzado o reventado porque hay muchos migrantes que tienen derecho a FONASA hoy día y tienen servicios de salud incluso hasta cierto punto un poco privilegiados Así es. y esto significa dinero y dinero de personas que no han impuesto en Chile, razón por lo cual están bienvenidos sean, pero son solamente gastos, pero no hay ingreso en este caso. Sí, sí, efectivamente, los servicios de salud chilenos están privilegiando, Colapsado bueno, están colapsados y además están privilegiando a los extranjeros. a los inmigrantes porque equiparan condición. Y efectivamente, cuando una persona emigra, claro, llega a otro país y llega a una condición bastante Desmedrada, digamos. desmedrada, bastante complicada. Aquí no estamos hablando de que hay gente con plata o con ahorros suficientes como para poder llegar a otro país, qué sé yo, comprar una casa, establecerse y empezar a funcionar, sino que estamos hablando de muchas personas que llegan sacrificadamente al país
en este caso a Chile, para poder tener alguna opción de poder avanzar en la vida. Y no es solo FONASA, o sea, si nosotros, nosotros empezamos a ver los subsidios de Vivienda vivienda, también, subsidio de vivienda, sí. exactamente, los subsidios de vivienda también los están privilegiando en desmedro de los chilenos, incluso hasta los jardines infantiles. Claro. La Junji está privilegiando también familias venezolanas para ingresar a esos niños por sobre las condiciones de los propios chilenos. Bueno, todos los colegios en general. Así como tenían la obligación de recibir niños que estaban en condición, ¿cómo te podría decir? No plenamente capaces, también hoy día están forzados a recibir migrantes, aunque en muchos casos no haya cupos, entonces no sé cómo lo están haciendo, esa es la verdad. Dejando a chilenos a la cola. Sí, Bueno, hoy día las matemáticas no, sí, no pueden variar. no mienten. Hoy día hemos visto que hasta la fecha todavía hay más de 1000 alumnos que no tienen colegio en Chile y las mamás se preocupan, y los papás también, salen todos los días en los diferentes medios de comunicación, creo que son más de 2000, y no tienen colegio, porque hay un sistema que yo no lo conozco, pero dicen que es muy engorroso y que es poco equitativo, y por eso hay mucha gente que no ha podido matricular a sus hijos en algún colegio. Bueno, todo esto significa plata también, pues, por eso estamos hablando Sí, de este claro. tema. Todo esto significa plata y la plata no sale de los árboles. Así, sí, efectivamente. Y a esos 2000 alumnos que intentaron entrar y no pudieron entrar, hay que sumar alrededor de 55.000 alumnos que están perdidos. No van al colegio. Claro, los servicios sociales están tratando de buscarlos para poder hacer de que vuelvan a los colegios. Y ya después de la pandemia ya no siguieron yendo al colegio. Hay un tema educacional muy grave, muy fuerte en este minuto. Es decir, yo lo veo desde el punto de vista de la decadencia del aparato público en los colegios, y sobre todo en los colegios en general, desde los niños menores hasta cuarto medio. Hay un sistema decadente, que la prueba está en que cada vez los resultados de las mediciones de conocimiento de nuestros niños chilenos, cada vez estamos peor. Entonces, esto es, estamos evolucionando, es decir, lo que teníamos en el año 70, por así decirlo, hoy día es inferior la calidad de educación que tienen los niños chilenos. Entonces, en vez de evolucionar, hemos involucionado. Naturalmente, no por falta de plata, porque hasta los años 70 el país era un país extremadamente pobre. Y ahora, bueno, estuvimos ahí pisando la clase media como país, no sé Sí. hoy día cómo No, estamos, estuvimos cerca. pero con este tipo de, de situaciones en entidades e instituciones públicas que sencillamente no están dando resultados. Y eso ha traído una decadencia general en el sistema económico chileno por eso y por todo lo que implica, que es largo de detallar. Sí. ¿Qué es lo que puede pasar en este minuto en Venezuela? Más allá de lo que estábamos describiendo, que es la situación actual chilena. ¿Qué es lo que puede suceder? Lo más probable que suceda, bueno, ahora no se sabe, se metió la OEA, está complejo el panorama para ¿Para el Maduro, ¿no? gobierno? Sí. No, está muy complejo, no. Pero estamos hablando de una dictadura que no puede salir, no puede dejar el gobierno. Es imposible que lo deje. Claro, Sí, bueno, estimados auditores, aunque este es un programa más bien económico, más que político, hemos tocado este tema porque tiene consecuencias económicas, naturalmente. Y además de eso, decir que desde mi punto de vista, el gobierno no puede entregar el poder, porque un gobierno que ha estado comprometido con narcotráfico y que tiene una pila de generales de las Fuerzas Armadas metido en ese tema, y una pila de empleados públicos de confianza del mismo gobierno también metidos en el negocio del narcotráfico, en el negocio de las armas también, del tráfico de armas, estamos hablando de Irán, América del Sur. Oye, esta es una pelota más o menos grande y bastante grave. Entonces, ponte tú en los pantalones de Maduro y su plana mayor.
Sí, si claro. entrego el gobierno, ¿Qué hago? a mediano y a corto plazo van a quedar presos 1000 tipos así rápidamente por narcotráfico y no solo de drogas, sino también armas y otras hierbas. La verdad es que esta cuestión ya se pasaron todos los niveles de cordura a través de lo que está haciendo Venezuela en América y en el mundo, digamos. Y en el mundo, porque Se claro, está prestando para todo. efectivamente muchas partes del mundo, muchos países del mundo pierden un bastión en Sudamérica, un bastión tremendamente importante como lo es Venezuela. Entonces, Y su petróleo, y claro, que ahora están produciendo menos del 50% de lo que producían. menos, menos. Creo que el 30% por ahí. O sea, en este minuto están alrededor de 300.000 barriles diarios, que equivale alrededor del 15% de lo que, De su capacidad, de de lo que hacían, de lo que producían de lo que antes. producían al inicio del gobierno de Estado. Imagínense, el 15%. Está destruida la empresa, la industria venezolana en este minuto petrolífera, desgraciadamente. De esto importan. Esto están importando petróleo. Bueno, ¿qué puede pasar? Si es que el régimen de Maduro se queda, va a venir nuevas oleadas De migrantes. de inmigración y Chile en este minuto está con sus fronteras abiertas y obviamente va a agravar el problema que tenemos. Que, auditores, quiero que nos concentremos en lo que es el problema. El problema no es no es la inmigración propiamente tal. De esto, y me gusta tocar este tema y aprovecho de mandarles un gran saludo a los venezolanos que viven aquí en Constitución, porque, claro, uno se relaciona con ellos y ellos, uno ve cómo llegan a trabajar, ellos llegan a progresar aquí en Chile. Ellos no están llegando a otra cosa de la delincuencia y ya la delincuencia, bueno, claro, pero con una inmigración tan grande, estamos hablando de que si es que el 10% o el 5% de la inmigración son personas que vienen a delinquir, estamos hablando de 70.000, 35.000 personas. Es demasiada gente. Pero la gran mayoría viene escapando de un régimen y tratando de insertarse en un país que solo lo que quiere hacer es hacer las cosas bien. Bueno, respecto de esto que tú dices, Ignacio, hemos visto todo, hemos apreciado que, por ejemplo, los sistemas públicos de salud, donde no hay médicos chilenos, hay médicos venezolanos. Porque hay muchos médicos chilenos, por decirlo suavemente, que no quieren trabajar en el sistema público. Entonces esos cupos se han llenado con médicos venezolanos y muchos de ellos de alto nivel, porque tenían su especialidad y ya tenían años de experiencia en Venezuela, que es era un país bastante más desarrollado que Chile. Entonces, y las universidades venezolanas son muy buenas, o eran también muy buenas. Entonces, a ojos cerrados, los profesionales venezolanos son de alto nivel, hasta me atrevería a decir, por lo menos equiparan a los chilenos, por lo menos. Y no solo en el orden de la salud, también en otro tipo de materia he visto profesionales trabajando en el sistema público, tanto en salud como en vivienda y en algunas otras reparticiones. Lo que está confirmando lo que tú decías, que la calidad de las personas venezolanas que vinieron a trabajar, he visto que son muy trabajadores, he visto que les va bien, he visto que además mandan plata para allá, Sí. mandan mucha plata a su familia, a Venezuela, y esa platita también son dólares que van saliendo del país. Y un financiamiento paralelo para el régimen de Maduro, porque hay un 30% de todas las remesas que se envían de cualquier país a Venezuela, hay un 30% de impuestos. Alrededor de 5 millones podían votar. Si pensamos esos 5 millones, si pueden votar, pueden trabajar. O están trabajando, de hecho.
rebuscámoslo qué sé yo, a 3 millones. Si cada uno de ellos envía $1 al mes, estamos hablando de 3 millones de dólares mensuales. El 30% son $900.000 mensuales. Eso es lo que le entra al gobierno de Maduro, producto de la inmigración. O sea, estamos hablando de más de 10 millones de dólares, pero fácil, un cálculo. Y por cada dólar. Por cada dólar. Un venezolano que está aquí en Chile y que trata de ayudar a su familia en Venezuela no le manda $1. Mandar mínimo 100. Mínimo 100. Mínimo 100. Entonces multipliquen la cifra, estos 10 millones de dólares, multiplíquenlo por 100 y se van a dar cuenta más o menos que esto es un muy buen negocio para el gobierno de Maduro. Ahora, el escenario, si es que se confirma y se queda Maduro en el gobierno, bueno, si se queda otros 6 años más, y así va a seguir adelante todo este tema. Claro, efectivamente va a venir una nueva oleada grande de inmigración. Y como les decía, auditores, la inmigración, de hecho, Chile necesita inmigración. Los chilenos no estamos teniendo hijos. ¿Y cómo nos sostenemos como país? Es en base a una inmigración. El tema es que la inmigración tiene que ser una inmigración responsable desde el punto de vista país. O sea, nosotros tenemos, o no tenemos, sino que podemos recibir a inmigrantes y darles un lugar, las condiciones para que ellos puedan vivir según los recursos y según las posibilidades que nosotros tengamos. Porque si no, estamos siendo tremendamente irresponsables, diciéndoles, sí, vengan a Chile, no hay ningún problema, y llegan aquí a Chile, no encuentran trabajo, no encuentran vivienda, no encuentran absolutamente nada. Súper irresponsables en ese sentido, más allá de la condición de frontera, que es para la risa en este minuto. Absolutamente para la risa. Bueno, a mí me llama mucho la atención que a Chile no se podía entrar porque la ley no lo permite, o no lo permitía hasta hace algunos años atrás, pero ahora cualquiera puede entrar. Entonces, ya que estamos en este tema, a mí me parece que se ríen, que las personas del sistema público o del establishment, como ustedes quieran llamarle, se ríen de nosotros los particulares, se ríen así, pero hace poco escuché una alta autoridad del Estado de Chile diciendo, pero tenemos los militares en el norte. Sí, pero los militares no están, no dicen todo, los militares no están para que las personas no ingresen a Chile. Solamente están para decirles que ingresen, aunque vengan indocumentados, pero que ingresen a través de los caminos que tiene establecido el país, del registro civil y qué sé yo. Es decir, que se autodenuncien que vienen sin documentación. Entonces, los militares lo que están haciendo es que no ingresen por cualquier parte, sino que ingresen por los lugares en que está el ente público chileno recibiéndolo. Entonces no es que no vayan a entrar, no, sencillamente está ordenándoles, decirle, mire, usted váyase por la calle Vial hasta la plaza, por la calle Cruz hasta la Plaza de Armas y no por la calle Montt. Eso es lo que están haciendo. Eso es. No están impidiendo que entren. Entonces, cuando le dicen vamos a seguir, ¿cómo le llaman la palabra? Bueno, llevando mayor cantidad de militares al norte de Chile para este problema de la migración, bueno, pero no es para que no entren. Es para que entren, pero en forma ordenada. Esa es la diferencia. O sea, esa es la realidad. Entonces, cuando le dicen a la gente así como con todo un complemento de palabras vanas y huecas que dicen que los militares poco menos que van a parar la migración, no es efectivo. No es a eso lo que van los militares. Eso no va. Desplegarse, esa era la palabra. Se van a desplegar en el norte. Ya acuérdense que Chile empezó a descuidar sus fronteras cuando se sacaron las minas de los desiertos del norte de Chile. Esas minas resguardaban precisamente nuestras fronteras. Eso fue lo primero. Después empezaron a llegar haitianos por la puerta de atrás del aeropuerto Pudahuel, no registrados y en forma totalmente ilegal porque no pasaban por Policía Internacional. ¿Ah?
se pasaban por no sé dónde, por la puerta de servicio, no sé por dónde pasaban. Y autorizado, alguien tenía que haberlo autorizado y alguien tenía que haberle ordenado a la policía que estaba ahí que los dejaran pasar. Venían indocumentados, etcétera, etcétera. Me refiero a los haitianos. Y ahora pregúntese usted, estimado amigo, este fenómeno de la inmigración, en forma masiva como está haciendo en el mundo allá hace unos 10, 15 años, antes no existía. Así de simple. La mayor migración la tenía Estados Unidos, de mexicanos que querían entrar a Estados Unidos porque en México nunca han tenido mucha pega y querían entrar a Estados Unidos. Pero esta migración masiva a Europa y a América del Sur es un invento de ciertos especímenes en el mundo de estos últimos 15 años. Antes no existía. Y esto nos está creando problemas económicos serios y problemas delincuenciales serios. Entonces, porque los países, tú decías 700.000 venezolanos, pero sumemos a eso los colombianos, los ecuatorianos, los bolivianos, los peruanos, que hay un grupo de peruanos en Chile. Entonces tenemos un problema económico muy importante con toda esta gente. Acuérdate que, y de vivienda, ¿para qué decir? Si en las grandes ciudades la gente, y para el norte, están instalados en las plazas de armas, en los paseos públicos, llenos de carpas por todas partes, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un problema crítico, yo diría crisis, que no la van a manejar cualquier gobierno. Sí, de hecho porque es impopular. Sí, claro. De hecho, en este minuto la inmigración bordea el 10% de la población total de Chile. O sea, estamos hablando de 2 millones y medio, 2 millones de personas migrantes que están dentro de Chile. Y a eso sumémosle por lo menos unos 300.000 indocumentados que nadie sabe que están, pero están. Exactamente. Y que comen, consumen. Exactamente. Ahora, ¿qué pasaría? Porque hay un efecto en la economía chilena, en una economía que no crece, si es que llegan más inmigrantes venezolanos a Chile. Pero ¿qué pasa si es que el régimen de Maduro no se sostiene y cae? ¿Qué pasaría ahí con nosotros? Bueno, efectivamente, nuevas oleadas de migración es bastante difícil que ocurran. Pero si el gobierno de Maduro entrega el poder a la oposición, se van a ir de una patada, el 90% de los venezolanos van a volver a su patria. ¿Qué harán? Eso es lo que ellos lo han declarado. Sí. Las agrupaciones de venezolanos lo están diciendo. Pero ahora ya perdieron la esperanza, creen que no van a poder hacer. No, efectivamente. Pero si llega a suceder una cosa así, y efectivamente una parte importante, porque claro, los primeros venezolanos que llegaron ya están aquí en Chile, ya tienen hijos chilenos, ya están radicados en el país, ya están acostumbrados. Es muy probable que incluso sus familiares más directos que estaban en Venezuela ya se hayan venido para acá. Entonces, sí, la tierra tira, manda, dan ganas de volver. A mí me pasó, yo volví aquí a Constitución. Pero de repente si ya la vida ya está ordenada, ya está, qué sé yo, ¿cuántos venezolanos tienen su empresa? Y han tenido sus hijos acá. Y han tenido sus hijos acá, ya tienen su empresa y todo funcionando. Entonces, volver a un país que en este minuto está destruido, en este minuto Venezuela es un país... no traje algunos indicadores que habían. Bueno, los indicadores venezolanos poco y nada se puede confiar, pero en este minuto, como para que ustedes tengan una idea, el sueldo mínimo en Venezuela supera apenas los $3. O sea, 3.000 pesos mensuales. 3.000 pesos mensuales. Ese es el sueldo mínimo en Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuántos se van a ir? Y si se van, también va a haber un problema para nosotros los chilenos, porque o sea, si se va una gran masa de venezolanos que ya están aquí, que están insertados, que son parte del consumo, que son parte de los servicios, tanto consumiendo como ofreciendo, sí, claro, va a ser prestando servicios. Bueno, yo me imagino, si se fueran todos los venezolanos del sistema de salud chileno, quedaría una tremenda pelota. Así de simple. Son muchos los que están ahí. Claro, y esto es lo último, nos están apurando para ir al corte, pero esto es lo último. Porque es un doble efecto, porque alguien dice, sí, si se van muchos venezolanos, efectivamente la
la lista de espera va, que en este minuto está alrededor de 2,5 millones de personas en FONASA, esa lista de espera va a bajar. Sí, sí, de acuerdo, pero los médicos también van a bajar. Claro, ese es el problema, que la pila de médicos venezolanos del sistema de salud público chileno, tanto en los CEFAM como en el servicio médico, son muchos, son muchos. Y prestan buenos servicios, ¿ah? Por lo que yo he sabido. Como tengo algunos parientes que trabajan en el sistema de salud, por eso lo digo. Bueno, tenemos que ir al corte comercial o musical y después continuaremos hablando ya más del tema económico. Va, los esperamos de vuelta. Ya, ¿qué vamos a hablar ahora? Eh, ¿Qué vamos a yo hacer? quería hablar de... No, quiero tocar un tema... Fondos de inversión, Sí, comentar.
soluciones. Vamos a seguir con los temas, pero ahora ya trae unos temas más simpáticos, don Ignacio. Sí, o sea, bueno, no son muy simpáticos que digamos por los números, pero sí como para analizar cierta información que salió esta semana, que es bastante importante. El- y la quiero explicar o tratar de explicarlo en lo más simple posible, porque cuando se habla de IMASEC, cuando se habla de la tasa de política monetaria, eh, claro, como que de repente uno oye eso en la tele y trata de mirar para el lado porque uno piensa que es demasiado complejo y como que a uno no le pega una cosa así. O sea, que el Banco Central, que suba la tasa, que baje la tasa, a mí no me va a pegar directamente. Yo tengo que seguir trabajando, me tengo que levantar el otro día exactamente igual. Así que, pero quiero tratar de lograr acercar estos temas para que efectivamente nos empiece a importar o al menos empecemos a saber de qué es lo que sucede con este tipo de decisiones de tasas. El Banco Central esta semana mantuvo la tasa de la tasa política monetaria en 5,75%, no la modificó y de esto hizo un comentario que fue un poco doloroso. Dijo que la economía está evolucionando por debajo de lo esperado. Paralelamente, ayer salió el IMASEC de junio. Y el IMASEC de junio impactó tremendamente fuerte. Fue algo que nadie esperaba. Porque el IMASEC de junio fue un 0,1. ¿Qué es lo que es el IMASEC? El IMASEC es el índice mensual de crecimiento económico. Es algo como el Producto Interno Bruto, pero que se va midiendo todos los meses, que el Banco Central va midiendo todos los meses y nos va dando. No es un dato 100% certero, después se va corrigiendo, pero sí nos va dando luces de para dónde va la micro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Índice mensual IMASEC De crecimiento económico. de crecimiento económico. De crecimiento Índice económico. mensual de crecimiento económico. Y este mes habría sido en junio. En junio fue un 0,1. 0,1. Pero es un 0,1. No es que en junio se haya crecido un 0,1, sino que junio de este año comparado con junio del año pasado creció un 0,1%, que es básicamente no haber crecido absolutamente nada. Que de hecho en el verano, cuando se supo del crecimiento del PIB chileno, apareció este famoso menos 0,2, que después hubo unas rectificaciones y pasó a ser un 0,2. O sea, en el año no crecimos nada. De hecho, en el gobierno del presidente Boric llevamos alrededor de un crecimiento de un 1% anual, que es, o sea, lejos, pero lejos, solo comparable con Bachelet, pero lejos lo más bajo que hemos tenido desde la vuelta a la democracia. Así que muy malas noticias por ese lado. De esto hay un cálculo que se hace respecto al IMASEC, porque en Chile, particularmente, nosotros tenemos una industria... Disculpa. Sí, por favor. No, yo voy a poner el abogado del diablo, voy a poner la cara de los auditores. ¿Quién hace el cálculo? El Banco Central. El Banco Central es el que dicta el IMASEC también, mensual. Sí, ellos calculan el Banco Central. Sí. Y recordemos que el Banco Central es una entidad absoluta y totalmente independiente. No tiene nada que ver con el gobierno de turno. Por lo tanto, los datos que fue un poco lo que pasó con las cuentas de la luz. Es como la Contraloría, digamos. Independiente. Ellos tienen su labor, que es controlar la inflación. Y para eso llevan una serie de cálculos, como por ejemplo el IMASEC, en donde establece... De hecho... ¿La UEF también? No, la UEF se calcula por inflación. Y ese es un cálculo bastante simple. Pero de hecho, el Banco Central es tan independiente que algo tan grave como fue toda la teleserie del alza de las tarifas eléctricas, los chilenos nos enteramos de eso por el Banco Central y no por el Ministerio de Energía, que era lo lógico que tenía que suceder. ¿Y por qué nos enteramos por el Banco Central? Porque el Banco Central tiene la misión de controlar la inflación.
Y el alza de las tarifas eléctricas, por supuesto que iba a pegar en la inflación, por lo tanto lo tuvo que dar a conocer y que iba a tomar medidas al respecto. Este IMASEC de junio, que en el fondo nos está diciendo, chilenos, crecimos un 0,1% en junio respecto a junio del año pasado. Ese es un dato muy malo, muy malo, y que viene en consecuencia con otros datos también bastante malos que han sucedido en este primer semestre. Pero hay un cálculo que se hace sacando toda la industria minera para este IMASEC. ¿Y por qué se saca la minería? Porque la minería en sí misma representa alrededor de un 10% de lo que Chile, del IMASEC, del PIB chileno completo, representa alrededor de un 10%. No así de las exportaciones, que representa un 50%, pero de todo lo que producimos los chilenos, representa alrededor del 10%. Entonces es relevante. Algo que sucede en la minería impacta con un grado importante en lo que es el dato completo, que es este famoso IMASEC. Entonces hay un IMASEC que es no minero y se saca la minería. Y ese IMASEC resultó ahora en junio menos 0,7%. Y no es algo nuevo. El IMASEC no minero... ¿Menos cuánto? Menos 0,7%. O sea, decrecimos como país a junio. Y eso no es algo nuevo. O sea, ya llevábamos muchos meses. Yo creo que deben ser alrededor de unos 10 o 12 meses desde que asumió este gobierno, en donde hemos tenido un IMASEC no minero negativo. O sea, si no fuese por la minería, estaríamos retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo. ¿Qué fue lo que pasó con la minería? Particularmente la puesta en marcha de la mina Quebrada Blanca, que eso fue en agosto o septiembre del año pasado, y que como todavía no hemos completado el año, le sigue pegando positivamente a la minería. Ahí es donde se concentra este efecto positivo de la minería. Cuando lleguemos a septiembre, ese dato ya no va a estar, porque ya se completó un año. Entonces, al comparar septiembre contra septiembre del año pasado, septiembre 24 contra septiembre 23, ya Quebrada Blanca ya va a haber entrado en operaciones, y por lo tanto la comparación va a ser prácticamente, no sé si cero, pero va a andar por ahí. Y no ese efecto tan positivo que está ejerciendo en este minuto la minería completa. A raíz de esto, fue lo que dijo el Banco Central, que la economía está evolucionando por debajo de lo esperado, pero a pesar de eso mantuvo la tasa en 5,75%. ¿Qué significa que la haya mantenido? Significa que todavía el Banco Central tiene un sesgo respecto a alzas en los niveles de precios, en la inflación propiamente tal, que obviamente le ha pegado bastante fuerte todo el tema eléctrico. Pero esa es una tasa que está muy por sobre una tasa neutral en este minuto. Una tasa neutral aquí en Chile debería andar alrededor del 4,5% y ahora estamos en 7,5%. ¿Cuál es el efecto de nuestra billetera de que venga el Banco Central y diga nosotros mantenemos la tasa en 7,75%? Esa es una tasa de referencia. No es que el Banco Central le imponga a nadie el que tenga que cobrar esa tasa, sino que es una tasa de referencia. Pero los sistemas para poder prestar plata, yo tengo que conseguir plata en otra parte. Y al conseguir esa plata, me la van a prestar a una tasa que esté cercana al 5,75. No me la van a prestar en menos. Y por lo tanto, si yo la vuelvo a prestar, yo la tengo que prestar un poco más. Si las tasas son altas, las personas que van a contratar un crédito o a tomar un crédito para cualquier emprendimiento o por consumo ¿Incluso el hipotecario? o qué sé yo, no, el hipotecario no.
Ahí vamos a hablar un poquito del hipotecario. Pero un consumo, un emprendimiento, el ejemplo de la carnicería, si quiero agrandar la carnicería y quiero pedir un préstamo, que sé yo, 24 meses, esa tasa es muy, muy importante. La tasa del Banco Central es muy, muy importante porque fija un piso en la cual se mueve el mercado de capitales en términos de préstamo. Por lo tanto, esa es una tasa bastante restrictiva. Es una tasa que está frenando un poco la economía. ¿Pero por qué la tiene que frenar? Porque todavía estamos, si bien ya hemos controlado bastante la inflación, todavía nos falta para poder llegar a la meta, que es el 3%. Y esa es la cautela que está teniendo en este minuto el Banco Central. Respecto a lo que preguntabas de las tasas hipotecarias, las tasas hipotecarias no, porque las tasas hipotecarias son de largo plazo. Son, que si estamos hablando de 20 años. La tasa del Banco Central es una tasa de corto plazo, de préstamos de corto plazo. Estamos hablando de un año, de 2 años, ahí es donde interfiere. Pero en los créditos hipotecarios ya no, porque puede suceder cualquier cosa. ¿De qué dependen las tasas hipotecarias? Dependen de dos cosas. Básicamente dependen de muchas, pero hay dos que son muy importantes. Primero, la disponibilidad de recursos para poder prestar. En algunos programas yo le he visto a auditores que un banco cuando presta plata no presta su plata. No es que el señor Luxic, dueño del Banco de Chile, venga y saque de su bolsillo o de su patrimonio plata para prestarle a usted. No, el Banco de Chile toma dinero del mercado de capitales y se los presta a usted. Es un intermediario. Claro, se los presta a un porcentaje superior de lo que se lo pasaron a ellos para poder ganar la diferencia. Pero a veces también lo único que hace es el enlace. Es el enlace. Por eso que de repente hemos hablado de los fondos de pensiones y por eso que son tan importantes los fondos de pensiones. Porque mucha plata que se va, por ejemplo, a un crédito hipotecario, viene de los fondos de pensiones. Lo otro que influye en las tasas de los créditos hipotecarios son las perspectivas económicas de un país. Es decir, si usted se sienta, y lo voy a explicar bien en castellano, si usted va al banco y usted se sienta y le dice, oye, ¿sabe qué? Quiero comprar un departamento, quiero comprar una casa, lo primero que le van a preguntar, o sea, lo primero que el banco sabe es cómo está Chile. ¿Está estable o no está estable? ¿Por qué? Porque usted puede estar contratado ahora y puede tener su sueldo y puede tener su trabajo tranquilo, lleva 5 años en el mismo trabajo, totalmente estable. Pero ¿qué pasa si la economía se empieza a frenar? ¿Y qué pasa si usted lo despiden? ¿Quién y cómo se va a pagar ese crédito? Y por lo tanto, ese escenario es un escenario de mayor riesgo. Y si es un escenario de mayor riesgo, las tasas tienen que subir. Y es por eso que hoy en día, como lo comentábamos en el programa pasado, antes de la insurrección de 2019, de octubre de 2019, las tasas hipotecarias estaban en UF más 2, incluso 1,8, y hoy en día ya estamos en 5, 5,5. Chuto. Y la razón no es que el Banco Central haya subido la tasa de política monetaria, es que las perspectivas, lo que se ve para el futuro es complejo en Chile. Es el reflejo de eso. Nunca había entendido esto de esta mirada a futuro. O sea, la economía se sostiene mucho o es un factor importante la perspectiva que se tiene del futuro económico. Sí. Sí, es muy, muy fuerte. Yo no sabía por qué, porque había escuchado hablar mucho de eso, pero no sabía por qué. Y de esto, por ejemplo, auditores, o sea, si de repente viene alguien y les pide plata a 10 años, no, yo te pago esto en 10 años. ¿Qué es lo que van a mirar ustedes? ¿De qué va a depender de que usted efectivamente es una persona, que lo más probable es que le digan que no y que lo manden a la punta del cerro, pero si no, si lo evalúan, si de repente dicen, sí, esto puede ser un buen negocio porque yo tengo platita que no voy a ocupar y se la podría prestar y él me la va pagando en cuotas durante 10 años. Usted también va a pensar exactamente lo mismo. O sea, ¿qué estabilidad tiene esa persona en su trabajo? ¿Qué estabilidad tiene el mercado en donde él se mueve? ¿Qué estabilidad tiene el país?
como economía, o sea, ¿qué seguridad tengo yo de que en 5 años más esa persona me pueda pagar? Te va a seguir pagando. Me va a seguir pagando, pueda seguir liquidando ese préstamo que yo le hice. Esa es una muy buena forma de verlo. Claro. Bueno, la verdad es que siempre yo decía respecto de los economistas en los diferentes programas de la televisión y en los medios de comunicación en general, que hablaban del futuro, la perspectiva del futuro y también la tranquilidad, la estabilidad de un país. También es muy importante, claro, porque le pega directamente a los intereses. Sí, es tremendo. A la inflación, a una serie de aspectos reales que son los que nos golpean la billetera. Sí, claro. Y cuando uno fija, y además que si uno fija una tasa, si usted, auditor, va al banco y pide un crédito hipotecario y le fijan una tasa, digamos en este minuto un 5, esa tasa se queda. La gente que pidió crédito hipotecario, por ejemplo, en 2018, hasta el día de hoy tiene una tasa de UF más 2. No ha variado. Ese es un contrato y el contrato se respeta. Por lo tanto, queda ahí. No, me está mirando a bostezarlo, don Ignacio. Lo que pasa es que no dormí bien, porque de anoche no pude llegar a mi casa. Sí, somos dos. Así que, Somos dos. Así que no me mire con mala cara. Oye, entonces, mira qué interesante. Y por eso le estoy dando vuelta un poco al asunto de las perspectivas, de la situación país, de la situación esperanza económica, de la situación que significa la estabilidad en un trabajo y la estabilidad de tu inversión también. Entonces, es increíble viéndolo así como tú lo acabas de explicar, y espero que muchos auditores lo hayan comprendido tal como quien le habla. Es muy importante eso. Y el ejemplo de que si uno le va a prestar plata a alguien que no sabe si mañana va a seguir teniendo la pega o no, quiere decir que aunque quiera no me va a pagar. Si no tiene plata no me va a pagar. Sí, no, Por lo tanto, si no tiene estabilidad en su trabajo, si el país, si esto lo agrandamos al país, si el país no tiene estabilidad, naturalmente le pega directamente al bolsillo de todas las personas. Sí, claro. Sí, hoy en día, pedir un crédito, si lo ajustamos por tasa, lo ajustamos por UF, por inflación, que la inflación no ha sido nada de pequeña, estamos hablando que hoy en día tendría que pagar una cuota 60% más alta. Es mucho. Es tremenda, es tremendo eso. Es tremendo. Bueno, el otro día veía unos gráficos y con esto ya termino porque sí, no están me están mirando feo de los controles. Nos están mirando feo. Ya. De esto la otra vez veía unos gráficos que salieron en el diario respecto al movimiento de las tasas hipotecarias promedio de lo que es el mercado bancario y era impresionante. O sea, uno veía las fechas de los retiros de las AFP y era impresionante cómo las tasas empezaban a disparar y a disparar y a disparar. O sea, estamos hablando que están un 200% arriba de lo que eran en 2019. Hace 4 años. Bueno, muy impresionante. Bueno, digámoslo, cerremos mejor porque estamos poniéndonos muy tristes con tanto dato. Sí, Mientras más datos uno analiza, parece que es peor. Sí, vamos, cerramos el programa con lo que pasó en los mercados y en los indicadores esta semana. El dólar bastante parejo. Me hubiese encantado hablar algo del dólar y por qué está tan alto. ¿Cómo está más o menos? Está 945, si no me equivoco, cuando lo revisé antes de venirme al programa. Recuerden siempre, el precio del dólar a corto plazo, claro, se puede mover por el cobre, por esto otro, pero a largo plazo, el precio del cobre es el mejor reflejo de cómo está funcionando nuestra economía y por eso es que está tan caro. El cobre subió 0,7, había bajado mucho por los efectos que hablamos la semana pasada. El petróleo cayó un 5%, fantástico. Eso nos hace muy bien. Nuestra bolsa de comercio, nuestro IPSA, 2,3 abajo. Latinoamérica, un poquito peor, 3,2 negativo. El litio se movió, está bastante estancado en 85.500 yenes la tonelada, cayó 4,7, para variar. Estados Unidos tuvo un ajuste, siendo de que a mitad de semana había tenido un alza más o menos importantona, producto de un comunicado de la Fed
bastante positivo, siendo que mantuvo su tasa, pero una mirada bastante positiva respecto a los futuros movimientos. Pero aún así venía ya con un ala rota, así que cayó 2,9. Europa más o menos lo mismo, 3,1. China, no hay caso, sigue cayendo. Esta semana fue poquito menos, pero fue un 0,6%. Y Japón, muy complicado las cosas por allá, menos 5,9 negativo. Tremendo, Sí, sí, tremendo. una caída Los muy japoneses fuerte. son muy preocupados de eso, naturalmente. Bueno, tenemos que despedirnos por don Ignacio. Así que despídase para que vaya a hacer el aseo a su casa, si es que puede llegar. Yo voy a hacer lo mismo, así que estamos en esa. Con esto estamos terminando la billetera del día de hoy y me despido de todos los auditores que nos escucharon hoy día o nos han visto. Y también, don Ignacio, despídase pues, para que nos vayamos Sí, a hacer el aseo. sí, un abrazo grande a todos los auditores. Esperamos aquí en la radio todos que los perjuicios de los temporales hayan sido lo menos posible. Estuvo complejo el temporal, esperemos que ya haya pasado, así que que tengan el mejor fin de semana posible, todos a descansar. Así que un gran abrazo a todos. Buenas tardes a todos. Que lo pasen bien.